es de que nos dijeron que íbamos a parar y que iban a venir ciertas ayudas para los asociados que prestan el servicio y para los ayudantes que trabajan en los buses rojos. Lamentablemente nosotros no hemos recibido ninguna ayuda del señor presidente, aunque estamos en plática, hemos presentado papelerías que nos han requerido, pero ya estamos entrando a la tercera, cuarta semana de no estar operando y ya nuestra gente está desesperada por...
Buenos días a todos. ¿Me confirman si me pueden escuchar? Y si ven mi pantalla también. Ok, gracias. Esta es la última clase del curso. Lo que vamos a hacer va a ser un ejemplo más de LR1 para que me gustaría hacer el ejemplo completo desde la creación de la tabla de análisis sintáctico hasta la aceptación de una cadena, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el contenido, con la clase, perdón. Eh, Vamos a ver. Para la clase del día de hoy, o para el ejemplo del día de hoy, vamos a hacer uso de la gramática de expresiones regulares, de expresiones aritméticas, perdón. Es esta. La tengo reducida. No tengo la producción de T produce paréntesis que abre E, paréntesis que cierra, porque si tengo esa producción, el ejemplo se me va a hacer muy grande y no voy a cubrir lo que necesito que cubramos. Bien, hemos hablado que como primer paso vamos a tener nosotros la extensión de la gramática. E' produce E. Yo de una vez los enumeré, ¿verdad? Bien, entonces, ¿quién va a ser I0? I0 va a ser la cerradura de E' produce punto E con el símbolo anticipación de dólar. Aquí es en este punto es muy importante recordar de que la primera producción o la primera cerradura siempre va a tener que llevar su símbolo de anticipación. En este caso, como es la primera, siempre el símbolo de anticipación va a ser dólar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, de que va a ser dólar. Aquí no hay ninguna excepción, ni decir de que solo en ciertos casos hay dólar o algo así, sino que siempre va dólar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta que de dónde viene el dólar, que viene por ley, por la primera cerradura. Bien, después de eso, como de por sí, E es un no terminal y el punto de visita está antes, tengo que ir a visitar E. ¿Sí? Bien, voy a borrar por el momento los símbolos de anticipación. Bueno, voy a borrar este más. Recordemos que por ley voy a decir de que el símbolo de anticipación del siguiente va a ser igual a beta, al primero de beta con el primero de alfa. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo aquí el último ejemplo. Aquí está. B va a ser el primero de beta. A. En este caso, E. Prima, perdón. E prima es A. Alfa es epsilon. E es B. Beta es epsilon. Y dólar es A.
Entonces yo automáticamente tengo el primero de bet de epsilon dólar. Entonces es por eso que a ellos les coloco dólar, ¿verdad? Bien. Después de eso, tengo que calcular yo. Como aquí tengo T, voy a ir a visitar T. Y le coloco su símbolo de anticipación, que en este caso es dólar otra vez, porque aquí en este caso sería E es A, epsilon es alfa, T es B, epsilon es beta y dólar es A. Entonces el primero de beta A es epsilon dólar, por ende es dólar. T también produce esto, T produce F. Y es lo mismo, ¿verdad? Que vengo de la misma producción. Vamos a borrar esto por un momento. Y F por ende también vengo de acá. Vamos a borrar acá. Se produce A, este es A, T es F, epsilon es alfa, beta es alfa, dólar es A. Por ende, el primero de beta A, el primero de epsilon dólar, en este caso es dólar. Bien, por el momento estamos con la primera pasada, pero tenemos que tener en cuenta algo. Aquí tengo que ir a visitar E otra vez. Si bien es cierto, esta E que estoy viendo aquí, viene aquí arriba, pero esta E no va a ser la misma. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. E es A, epsilon es alfa, B es más T, B es A, es más, perdón, beta es T. Vamos a ver, solo quiero ver. Ahí estamos bien. B es E, perdón. B es E, beta es más T y A es dólar. ¿Sí? Entonces tengo que ir a visitar E, pero ya no va a ser el símbolo de anticipación, ya no va a ser el mismo. ¿Quién va a ser? Va a ser el primero de más T, dólar. En este caso, como beta no cae en una cadena vacía o en epsilon, entonces omito el dólar, va a ser el primero de más T. ¿Quién es el primero de más T? Más. Entonces tengo que ir a visitar E con el símbolo de anticipación. En este caso va a ser más. Pero para no estar colocando los más producciones, lo único que voy a hacer es que voy a agregar acá. Más. ¿Sí? Este más no viene de acá. Este más viene de sí mismo, de aquí, de cuando yo calculé punto E con dólar, me vino para acá. Pero yo tengo que ir a visitar E por esta ley. Entonces tengo que poner con su símbolo de anticipación, que en este caso ya lo calculé y era más. Bien, pero como E también produce T, también tengo que ir a visitar. En este caso solo se copia porque ya lo calculé aquí. ¿Cuál es el símbolo de anticipación? En este caso es más. Entonces acá tengo que ir a visitar con esta ley T. Tengo que ir a visitar a T, que es este, que son estas dos, pero en este caso va a ser lo siguiente. E es A, epsilon es alfa, E
perdón, va a ser T, epsilon va a ser beta, y A en este caso va a ser más. ¿Quién es el primero de beta con A? En este caso sería epsilon más, es más. Entonces, a la producción de T le agrego más. ¿Sí? Aquí es como que si yo estuviera haciendo esto. Aquí es como que si yo estuviera haciendo esto. Lo único que estoy haciendo es uniéndolos para que para que quede más óptimo el uso del espacio y todo eso. Bien, luego de eso, si se dan cuenta, F, aquí caigo otra vez en la ley, punto F, tengo que ir a visitar a F. ¿Quién va a ser F? En este caso, ¿cómo va a ser? T va a ser A, epsilon es alfa, F es B, beta es epsilon y más es A. El primero de beta A es igual a más. Entonces le coloco más. Casi terminamos. ¿Qué es lo que falta? Esta. Aquí. Esto es lo que falta. Por T produce punto T por F, pero con más. O sea, recordemos de que aquí vino esto. Pero aquí otra vez se cumplía la ley. Entonces vamos a ir a ver. T es A, epsilon es alfa. En este caso, T es B, por F es beta. Y A es más. ¿Quién va a ser el primero de beta A? En este caso va a ser por. ¿Sí? No coloco el más porque el más ya lo traigo, entonces ahí no es necesario. Entonces, es por. ¿A quién agrego por? Tengo que ir a visitar a las producciones de T. Entonces es como que si yo tuviera esto, con por. Pero como es la misma, entonces lo que voy a hacer es que la voy a agregar con por. F, como también es producción de T, también le agrego. También le agrego el símbolo de anticipación. ¿Sí? Luego de eso, aquí vuelvo a caer a la ley. Solo que con por. Y digo T es A, epsilon es B, alfa, perdón. F es beta, es B. Epsilon es beta. Y por es A. Y primero de epsilon por es por. Entonces a las producciones de B, F le voy a agregar. Entonces yo ya tengo el cálculo del primer elemento, que a la larga fue esto. La variante es de que aquí estoy uniendo ya los símbolos de anticipación. No es de que, no lo hice como la vez pasada, que producción por producción, una producción con un símbolo de anticipación, sino que aquí para ahorrarnos tiempo y para que no se haga tan grande las expresiones, pues las estoy uniendo. Porque a la larga es la misma producción, solo que es una unión de símbolos de anticipación dentro del mismo elemento, del conjunto, del estado, perdón. Bien. Luego de eso, ya puedo calcular yo mi próximo elemento. En este caso va a ser I0 con E. Con E me puedo mover con estos dos. ¿Sí? Porque el punto de anticipación, o el punto de visita, perdón, está antes de E. Entonces quiere decir que me puedo mover con E. Y voy a calcular la cerradura de estos dos elementos, de estas dos producciones que tengo aquí seleccionadas. Entonces, para el cálculo de cerradura, lo único que hago es agarrar el punto que estaba antes y pasarlo después. Pero el punto, pasarlo después.
Aquí no puedo hacer nada porque en este caso, en la primera producción, ya llegó al fin de la producción el punto de visita. Y aquí el punto de visita está antes de un terminal. Entonces con eso ya no puedo hacer nada. Entonces ahí queda. Entonces ya puedo decir de que ya lo visité con E. Aquí lo tengo. Luego de eso, tengo que ir a visitarlo con quién. Vamos a ver acá. Lo tengo que ir a visitar con T. Aquí tengo dos producciones, las cuales puedo ir a visitarlas con T. Entonces la voy a visitar con T. Y digo, ¿qué es la cerradura de E produce punto T con la cerradura de T produce punto T por F? Entonces eso me va a dar lo siguiente. Me va a dar esta cerradura. Lo único que hago es agarro el punto y lo paso al siguiente. En este caso ya llegó al final de la producción. Y luego este también lo paso al siguiente. No ha llegado al final de la producción, pero el signo por es un terminal. Entonces yo ya no puedo hacer nada. Vamos a ver. El siguiente es con F. Puedo visitarlo con F. Aquí solo voy a tener una única cerradura que es T produce punto F. ¿Verdad? Entonces, lo único que agarro es el punto y lo paso al siguiente. Aquí está. Y ya. Y ese es I3. Conforme voy generando las cerraduras, recuérdense que voy generando estados. Ya lo visité. Y el último es con número. Y tengo este. Y 0 con número. Vengo yo y lo único que hago es correr el punto de visita. Que aquí estaba antes y ya nace el cálculo de la cerradura, está después. Y voy jalando voy copiando los símbolos de anticipación bajo ningún ambiente o bajo ninguna circunstancia el símbolo de anticipación cuando es así va a cambiar, jamás. O sea, yo vengo y agarro el punto de visita y lo corro al siguiente y el símbolo de anticipación no cambia, ¿sí? Esto no cambia, lo único que sí varía es cuando yo calculo un nuevo estado y ahí sí va a depender de la ley que tengo aquí enmarcada. Aquí va a depender de esta ley. Pero en caso contrario no va a cambiar, ¿no? Cuando son visitas normales no cambia. Bien. Entonces ya terminé de visitar, ya terminé de visitar, de calcular todos los movimientos con mi cero. Permítanme, solo voy a poner a cargar la computadora que no tengo, se me está terminando la carga. Bien, sigamos. Vamos con I1. Acá, este punto de visita ya llegó al final de la producción. Yo ya no puedo hacer nada con esta visita, con esta producción, perdón. Entonces, voy con la siguiente. Con esta sí puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Moverme con quién. Con más. Entonces,
calculo su movimiento con más. Y uno con más. Partiendo de eso, de esa producción, si se dan cuenta, solo es una única producción que tengo que mover con más. Entonces tengo esta. Vengo y agarro el punto de visita y lo corro. Y tengo E produce E más punto T con símbolos de anticipación, dólar más. Bien, ¿qué pasó aquí? Este T tengo que ir a visitarlo. ¿Por qué? Porque el punto de visita está antes de él y este es un no terminal. Entonces voy a ir a visitar T. T, perdón, es este. ¿Con quién? Aquí vamos a eliminar estos elementos. Entonces acá en este punto caemos a lo mismo. E produce A, E es A, alfa es E más, P es T, epsilon es beta y A es dólar. ¿Sí? En este caso, el primero de beta con A, como beta es epsilon, el primero es el conjunto de dólar más. ¿Sí? Es por eso que acá tengo yo dólar más. Y lo coloco en las dos producciones de T, ¿va? Tanto T por F como F. Bien, tengo que calcular F. Porque aquí caigo otra vez en la ley. F. Aquí es lo mismo otra vez. T es A, epsilon es alfa, epsilon es alfa, F es B, beta es epsilon y en este caso A es dólar más. Por ende, el primero de beta A es dólar más. Dólar más aquí. Pero si se dan cuenta, acá caigo otra vez a la ley. Punto T. Tengo que ir a esta T que tengo marcado, viene de aquí arriba. De este punto T, de E más punto T. Pero cuando yo calculo la cerradura, caigo a este punto y tengo que volver a calcularlo. En este caso, T es A, alfa es epsilon, B es T, beta es por F y dólar más es alfa, es A. Entonces el primero de beta A va a ser igual a por que no deriva en la cadena vacía, entonces automáticamente me quedo con el primero de beta. Entonces yo tengo que agregar una producción de esta manera con por, ¿verdad? Pero como estamos haciendo ya la notación estándar, solo agrego acá el símbolo de anticipación. Agrego el símbolo de anticipación por en las producciones de T. Entonces también aquí. Pero aquí tengo que ir a volver a calcular por aquí, que aquí vuelvo a cumplir la ley. Y digo, T es A, epsilon es alfa, F es B, por es beta. No, perdón, aquí es epsilon. Epsilon es beta y A es por. Por ende, el primero de beta A es por. Yo le agrego aquí por. Bien. Ya tengo mi estado. Y aquí ya no puedo hacer nada, ya visité. Ya tengo todos los símbolos de anticipación. Y me había quedado en 1. 1, ya no puedo moverme con 1. Voy a ver a 2. 2.
tiene una producción que ya llegó al fin una producción que tiene su punto de visita que ya llegó al fin de la producción. Pero la siguiente, todavía me puedo mover yo. ¿Con quién? Con por. ¿Eh? Entonces, calculamos. Y 2 con por es igual a la cerradura de T, produce T punto por F, con el símbolo de anticipación dólar más por. ¿Sí? Entonces, vamos a calcularlo. Lo que se calcula es, como siempre, se agarra el punto de visita y se pasa al siguiente, pero acá vuelve a cumplir la ley. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a ver. Vamos a ver quién es la ley. En este caso, aquí tengo. Entonces voy a ir a calcular. Con esto, aquí lo que tenía es T es A, alfa es P por, P es F, epsilon es beta, y A es dólar más por. Por ende, el primero de beta A es dólar más por. Entonces, por eso le coloco dólar más por a los símbolos de anticipación. Y ya está. Ya terminé de calcular I2, o mejor dicho, ya terminé de calcular siempre I2 con por. Vamos con el siguiente. Y 3, si se dan cuenta, ya llegó al final de la producción. Y 4 también ya llegó al final de la producción. Está aquí el punto de visita. Ahora bien, y 5. Y 5 todavía no ha llegado al final de la producción, ¿verdad? Porque todavía tiene un punto de visita ahí. Bien. Después de eso, tenemos que visitar el 5. Entonces digo 5 con quién. Aquí tengo con T. Voy a subrayar. Voy a resaltar. Con T. Si se dan cuenta, tengo el movimiento de E produce E más punto T. Y T produce punto T por F. Son los dos movimientos que tengo con T, ¿verdad? Entonces me puedo mover con esos con T. Aquí ya tengo las dos producciones. Y vamos a ver. Lo que estoy haciendo es corriendo el punto, ¿verdad? Vengo y agarro, lo corro para acá. Ya llegó al final de la producción. Aquí lo vengo y lo agarro y lo corro para acá. Y está antes de por. Entonces yo no puedo hacer nada. Y ese es I7. ¿Sí? Vamos con I5 con F. Me puedo mover también. Aquí lo tengo. I5 con F. I5 con F. Vamos a ver. I5 con F. I5 con F ya lo había calculado. Pues bueno, me da la cerradura de T
produce punto F con los 3 símbolos de anticipación. Y ese me dice que es igual a I3. Es este. Entonces los voy a subrayar los dos. Uno con el celeste. Y aquí otro celeste. ¿Se dan cuenta? Es la misma cerradura. Te produce punto F con dólar más por. Te produce punto F dólar más por. Entonces automáticamente puedo decir de que I5 con F me voy a I3. ¿Sí? Entonces yo me voy con F. Vamos con el siguiente. I5 con número. I5 con número, perdón. Ya lo calculé también. Es esta. Es la cerradura de quién? Cerradura de F punto número con dólar más por. Es igual a esta. F punto número, dólar más por. Entonces quiere decir de que I5 con número me voy a I4. ¿Sí? Me voy a I4. Y entonces yo digo que ya calculé con este. Y he terminado de calcular los movimientos con 5, con todos los símbolos que le correspondía a 5. Vamos con el siguiente. El siguiente es 6. Con 6 sí me puedo mover. ¿Con quién me puedo mover con 6? Con F. ¿Sí? Y con número. Vamos a ver. Y 6 con F. Y 6 con F es esta cerradura. Esta no la he calculado. Entonces vengo y la calculo. Lo único que estoy haciendo es agarrar el punto de visita y pasarlo al siguiente. En este caso ya llevo al final de la producción, ya no puedo hacer nada. Entonces yo ya calculé esta. Ya calculé esto. ¿Sí? Luego de eso, calculo I6 con número, pero I6 con número ya lo había calculado. Es esto. Es la cerradura de F punto número con dólar más por como símbolo de anticipación. Lo voy a subrayar. ¿Se dan cuenta? Es la misma cerradura. Es la misma cerradura. Entonces digo que I6 con número es igual a I4. Y ya terminé de calcular I6. Voy con el siguiente. ¿Quién va a ser el siguiente? I7. Con esta producción I7 ya llegó al fin de la producción. En esta producción ya el punto de visita ya está. Vamos con la siguiente. Tengo lo siguiente. Te produce I7 con por, te produce T punto por F con los símbolos de anticipación. Ese no lo he calculado. Vamos a ver. Y es este, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Creo que aquí... Sí, es este. Este es igual a I6. Entonces,
¿no? Es igual a I6. ¿Sí? 7 con por. Es la misma cerradura de acá. Que ya había calculado el cálculo de I2 con por, que es T produce T punto por F. Y me voy a I6. ¿Sí? Vamos con el siguiente. I7. Vamos a ver. Vamos a ver, I7. Ok, por I7. Aquí está. El otro había llegado al fin de la producción. Y I8 ya también ya llegó al fin de la producción. Entonces aquí ya no hay ningún otro elemento que calcular, porque ya todos llegaron al fin de la producción. Y he terminado yo ya con mis cálculos de cerradura, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nuestra tabla. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vamos a ver con 0. Con 0 todos los puntos de visita están entre las producciones, no están al final, entonces no hay ninguna reducción. 0 con E, me voy a 1. 0 con T, me voy a 2. 0 con F, me voy a 3. 0 con número, desplazo 4. Desplazo 4. Y ya he terminado de calcular todo. Vamos con 1. 1 tiene esta forma. De E' produce E. Este es el estado de aceptación. Y se coloca aceptar en dólar. ¿Sí? Solo va a dar cuando se tenga en un estado la extensión de la gramática. Luego tengo aquí, aquí no ha llegado el punto de visita al final de la producción. Entonces, puedo decir de que este es un desplazamiento. Vamos a ver. Y 1 con más me voy a 5. Desplazo 5. Luego de eso, voy con 2 porque ya terminé con 1. Aquí tengo 1, me toca 2. Voy con 2, voy a calcular las transiciones con 2. Vamos a ver. Aquí está. Este es una reducción. ¿Por qué? Porque esta no es la forma de la aceptación, porque la aceptación solo tengo una forma. Solo un estado, perdón. Aquí el punto de visita está al final y ya puedo decir de que es una reducción. ¿En quién va a reducir? En E produce T. E produce T es este. Es 2. Entonces digo que tengo un R2. ¿En dónde lo coloco? En sus símbolos de anticipación. ¿Quiénes son los símbolos de anticipación? Dólar más. Entonces tengo dólar más un R2. R2, R2. ¿Sí? Y ya está. Voy con este. T produce T punto por F. Aquí tengo un desplazamiento. Con 2. Vamos a ver. Y hasta aquí. 2 con por. Me voy a 6. Entonces digo que desplazo 6. Desplazo 6. Luego de eso, voy a ver.
Ya no tengo más casos con I2, voy al siguiente. I3. I3 es T produce F punto. El punto ya llegó al final de la producción, eso me dice que es una reducción. ¿En quién reduce? En T produce F. ¿Quién es T produce F? 4. Entonces es un R4. ¿Dónde coloco la reducción? En los símbolos de anticipación. ¿Y quiénes son los símbolos de anticipación? Dólar, más y por. R4, R4 y R4. Dólar, más y por. Tengo la reducción. Ya no tengo otra producción. Entonces voy al siguiente. ¿Quién es el siguiente? I4. I4 es F produce número, punto. Entonces eso quiere decir que es una reducción. ¿En dónde reduce? Reduce en F produce número. Aquí es F, perdón. F produce número. Es un R5. ¿Y dónde coloco ese R5? En los símbolos de anticipación. ¿Quiénes son los símbolos de anticipación? Más, por y dólar. ¿Sí? Más, por y dólar. Ya no tengo otra producción en I4, voy a I5. En I5, el punto de visita en ninguna producción está al final. Entonces quiere decir que solo tengo desplazamientos. Vamos a ver. I5 con T me voy a 7. I5 con T voy a 7. I5 con F me voy a 3. Me voy a 3. I5 con número me voy a 4. Aquí voy. I5 con número desplazo 4. Ya. Son los únicos desplazamientos o movimientos que tengo con I5. Ya terminé. Voy a ver I6. I6, se dan cuenta, el punto de visita también está antes de el final de la producción. Entonces solo tengo desplazamientos. Vamos a ver. I6 con F. Me voy a 8. ¿Sí? I6 con número. Me voy a 4. Desplazo 4. Ahora ya no tengo más desplazamientos. Vamos con I7. I7 tengo aquí una reducción. ¿Por qué? Porque el punto de visita está al final. Entonces reduce en E produce E más T. ¿Quién es ese? Es 1. Es un R1. ¿Y dónde lo coloco? Lo coloco en sus símbolos de anticipación. Dólar y más. Estoy en 7. Dólar y más va a tener un R1. Un R1. Luego tengo un desplazamiento, porque tengo otra producción. Y el punto de visita no está dentro, no está al final de la producción, está dentro. Eso quiere decir que es un desplazamiento. Y 7 con por, me voy a 6. Desplazo 6. ¿Sí? Luego de eso, voy con 8. Ya terminé de evaluar 7. Voy con 8. 8 tiene el punto de visita al final y solo tiene una producción, y eso es una reducción. Reduce en T por F. ¿Quién es T por F? Es 3. Entonces es un R3. ¿Y dónde coloco ese R3? En estos símbolos de anticipación. R3, R3, R3. Y con eso doy por concluida la tabla, porque ya no tengo otro estado. Entonces con esto doy por concluido mi tabla de análisis sintáctico. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. ¿Me pueden consultar? Ingeniero, disculpe, esta gramática, sí, esa gramática se podría reducir ahora con la variante de la LR1. La que El LALR. Ajá.
Sería de verlo. Sería de verlo, la verdad que no lo vi cuando hice el ejemplo, sería de verlo, sería de ver qué estados se producen igual. Y si se dan, si se dan los estados, si se puede reducir. No sé si quieren ver una aceptación de cadenas o quieren reducirlo por LALR, por el tiempo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Podríamos reducirlo, buscar una reducción por LALR y construir su tabla o hacer una aceptación de cadenas? No sé qué piensan ustedes. ¿Por LALR o miramos aceptación de cadenas? Bueno, si quieren, bueno, vamos a ver la aceptación de cadenas y si nos da tiempo, miramos después cómo lo convertimos con LALR. Bien, la pila empieza en 0. Los símbolos, vamos a ver, ahorita están vacíos. Y solo déjenme ver una cuestión. Vamos a ver. Entrada la vamos a ver. 5, 2 por 6. Por 6 dólares. Bien. 0 con número. Aquí está, 0 con número. Desplazo 4. Entonces tengo 0, 4. Aquí ya como es un desplazamiento, saco de la entrada y lo meto a la cadena de símbolos. Aquí lo saco de la... aquí es como es una... Saco de la entrada el elemento y lo meto al símbolo porque es un desplazamiento. Y meto la acción o el número de desplazamiento que tengo en la pila. En este caso es 4. 4 con más, aquí estoy, 4 con más, es este. 4 con más, es este. Es un R5. R5. Perdón, R5. Tienes R5. Es este, F produce número. Entonces tengo que, en este caso es un F. Acá elimino el 4 porque estoy reduciendo, pero tengo 0, ¿con quién? Con F. Sustituyo los elementos que estoy reduciendo, los sustituyo por la acción que me queda, que en este caso es 0, con F, es 3. Entonces lo meto a la pila, 3. ¿Sí? Ahora bien, ya termina acá. Ahora voy 3 con más, 3 con más, reduzco 4. Tengo un R4. ¿Quién es 4? Vamos a ver. T produce F. Bueno, entonces tengo un T produce F. Es la misma. Aquí solo que aquí tengo T. Y aquí estoy reduciendo, lo elimino, lo saco de la pila. ¿Con quién lo sustituyo? Lo voy a sustituir con 0 con más. 0 con más. Bueno, aquí termino ya. 0 con más. Perdón. 0 con T es 2. Porque es una reducción, entonces tengo que terminar la reducción. Ahí está. Así. Ya prosigo. Terminé la reducción y digo 2 con más. 2 con más. Es aquí.
es un R2. Entonces es una reducción por 2. Tienes 2. E produce T. Copio todo. Aquí es E. Lo saco de la pila porque es una reducción. Y por último digo 0 con E. 0 con E es 1. ¿Sí? Entonces lo sustituyo. Recordemos que en las reducciones son así. Las reducciones lo que hacen es venir, sacar un elemento de la pila y sustituirlo por la acción que se queda. En este caso es 0, fue 0 con E y lo sustituyo con eso. Bueno, luego de eso, ya prosigo el algoritmo normal. En este caso es 1 con más, 1 con más, desplazo 5. Desplazo 5. Pero 1, 5, porque estoy desplazando 5, E más, como estoy desplazando, saco un elemento de la entrada y me queda así. Bien, 5, ahora estoy en 5. Aquí estaba, ahora me voy a 5. 5 con número, porque aquí es el primer elemento de la entrada, ya es número, es esto. Es un desplazo 4, ¿sí? Desplazo 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Un desplazo 4. En este caso tengo un E más 2. Y aquí lo saco de la entrada. Lo que estoy sacando de la entrada lo estoy pasando los símbolos. Perdón, no me había dado cuenta que está un poco pequeño. Ahí está. Ahora bien, ¿qué pasa? 4 con por. Ya dejé este. 4 con por. Tengo una reducción. Reduce 5. R5. ¿Quién es R5? R5 es F produce número. Entonces vengo yo y copio todo. R5 F produce número. Entonces tengo un E. Aquí sustituyo porque es una reducción. Perdón. Es una reducción. Y el saco ese elemento de la pila. Una vez que lo saque, tengo que terminar la reducción. ¿Cómo termino la reducción? 5 con F. 5 con F, me voy a 8. Me voy a 8. Y termino la reducción. Ahora sí, prosigo. 8. ¿Con quién? Con por. 8 con por es una reducción por 3. Es un R3. ¿Sí? Porque aquí es 8 con por. 8 con por es un R3. ¿Quién es 3? Super, me creo que aquí algo salió mal. Creo que construí mal la tabla. Ingeniero, Permítame creo un que momento. se equivocó en la reducción de 5. Sí, Ahí ¿no? es con 3 y usted puso con 8, si no estoy mal. A ver. Sí, tenés razón, vi el de abajo. Sí. Tenés razón. Por eso es que no salió. Gracias. Bien. 3 con por. 3 con por. En este caso es. Reduzco 4. Ahora sí, ¿quién es 4? T produce F. No es un 4. R4. Copio todo esto. Es un E produce F. T produce F. Ahí está. Acá lo saco el elemento de la pila. Y tengo 5 con quién. 5 con T.
y me voy a 7. Entonces coloco 7. Ahora sí, sigo otra vez mi algoritmo. Ya terminé la reducción, sigo el algoritmo. 7 con por, desplazo 6. Aquí está. 7 con por, desplazo 6. De 6. Luego de eso, ya desplacé 6, entonces copio todo. T por. Saco del elemento de la pila, de la entrada, perdón, y está. Y termina. 6 con quién? En este caso ya es 6 con número, porque tengo es el último elemento de la entrada. 6 con número es aquí, y es un desplazo 4. Tengo un desplazo 4. Y aquí está. Regreso en la pila, lo saco de la entrada y lo pongo en los símbolos, y ahí está. 4. 4 con dólar, porque es el único elemento que queda en la entrada. 4 con dólar. Tengo una reducción 5. Es un R5. ¿Sí? Luego de eso, voy a ver quién es 5. Copio todo. Voy a ver quién es 5. 5 es F produce número. Bueno, entonces digo yo acá, es una reducción. Tengo F. F produce número, lo saco de la entrada y para terminar la producción digo 6 con quién, con F. En este caso sí es 8. Ahora sí es 8, entonces aquí coloco el 8. Que es una reducción. Agarro los elementos que, saco el número de elementos que estoy reduciendo y lo sustituyo con esa operación del elemento restante, el último de la pila, con el símbolo que estoy reduciendo. Entonces, sigo. Luego de eso, vamos a ver qué hago. Ahorita lo que tengo que hacer es volver a calcular otra vez con el algoritmo. Sigo el algoritmo. En este caso es 8 con dólar. 8 con dólar es una reducción por 3. ¿Quién es 3? Es T por F. Ahora sí. ¿Sí? T por F. T por F es T. Entonces acá tengo E más T. Todo ese T por F se está convirtiendo en T. Y es dólar. Y acá, ¿cuántos elementos estoy eliminando? Estoy sacando 3 porque es T por F. 1, 2, 3, son 3 elementos. Entonces saco 3 elementos de la pila. ¿Sí? Entonces estoy sacando. Para terminar la reducción los tengo que sustituir. ¿Con quién los sustituyo? Con 5 con T. En este caso es 7. Y casualmente queda, si se dan cuenta, el 7 en la misma posición. O sea, aquí tenía 7, 6, 8 y aquí queda 7. No es necesario, no es de que yo estoy eliminando dos estados, dos elementos de la pila, perdón. Estoy eliminando 3 y estoy sustituyendo por 7. O sea, casualmente fue 7. No siempre es así, ¿verdad? Sigamos. 7 con dólar. Reduzco 1. Es un R1. R1. En el R1 es E más T. Entonces vengo y digo E más T. E dólar. Y estoy sacando 3 elementos de la pila. Otra vez, mucho ojo. ¿Qué elementos son? E más T. 1, 2, 3. Entonces es 7, 5 y 1. Se van. 0 con E. Para terminar la reducción, tengo que sustituirlo. 1. Lo coloco.
Pero voy a decir, aquí no es de que estoy eliminando dos elementos, sino que estoy sacando los tres y los estoy sustituyendo por uno. Estoy sacando 1, 5, 7 y los sustituyo por uno, por la reducción. Y luego digo 1 con dólar, aceptar. Y con eso terminamos la aceptación de la cadena. Para los lenguajes LR es la misma. Tanto SLR, LR1 y LALR, métodos, perdón. Para las distintas tablas de símbolos es la misma cadena. O es la misma aceptación de cadenas, ¿sí? Entonces con esto terminamos lo que es la aceptación de cadenas. No sé si les quedó alguna duda. En este caso, si se perdieron. Aquí gracias por la corrección. Sí, ahí me equivoqué en 3 con 8. No había visto el chat. ¿Alguna otra? No sé si les quedó dudas. ¿Quedó claro esta aceptación de cadenas? Así es como trabajan los lenguajes de programación, ¿verdad? Para terminar, vamos a ver si se puede hacer por LALR. A ver si nos da tiempo. En LALR lo que hay que hacer es ver los estados que son iguales. Iguales en la base, en este caso sería, esta es la base. Y uno por definición no tiene porque tiene la cadena de aceptación. Vamos a ver otro. Y 2 es igual a T por F. Vamos a ver. Con T no es igual. Yo creo que este no se puede por LALR porque ya no hay una duplicidad de estados. Con F. Me voy a I3. Este no es el mismo. Este tampoco es el mismo. Aquí está. Vamos con un número. Vamos a ver. Pues está ahí 4. Hay 4. No hay otro. Con más. Con más es el único movimiento. No es el mismo, no es el mismo. Conten. La verdad que este no se puede hacer por LALR. No hay ningún estado que se repita. No hay ningún estado que se repita. Voy a... Tal vez haga un ejemplo más y lo suba para que podamos ver cómo es con LALR, ¿verdad? Para que quede todo claro. Básicamente eso era la clase del día de hoy. El contenido ya lo habíamos cubierto, pero sí quería yo que viéramos un ejemplo más de LR1. ¿Dónde se complica LR1 con esto? Con esta gramática. Solo agreguen esta producción, la gramática, y van a ver que se complica todo.
Intenten hacer esta gramática, señores, esta que está acá, solo con esta producción de más. Intento hacerlo solos. Yo voy a ver si me da tiempo a hacer el ejemplo. Es bastante largo, la verdad que es muy largo. Voy a ver si puedo hacer el ejemplo y lo subo, pero ustedes también en forma de estudio no tienen ninguna puntuación ni nada, pero intenten hacer algo así. Después les puede ayudar mucho para el examen, porque el examen es el día sábado. Recordemos que abarca todo lo de análisis sintáctico menos LALR. Se les va a evaluar 2 métodos de análisis sintáctico, 2 de 3, ya sea LL1, SLR o LR1. De esos 3, 2 se les va a evaluar, cualquiera sea, ¿verdad? Para LR1 les aconsejo que practiquen con esta gramática, solo con esta producción de más, ¿sí? Si tienen alguna duda me escriben. Yo voy a ver si me da tiempo a hacer el ejemplo entre hoy y mañana para que ustedes lo vean también, ¿verdad? Sin nada más que agregar, si no hay dudas, como les dije, esto fue, habrá prórroga al final. Es muy posible. No quiero decirles va a haber prórroga para tal fecha porque estaría como que mintiendo, ¿va? Pero de que es muy probable que haya prórroga. Probable al 95%, ¿va? Les digo que va a haber prórroga, o sea, casi que sí, pero no sé, lo que no sé es cuánto tiempo, ¿verdad? Pero sí, casi que muy seguro. Por no decir que sí, ¿verdad? Va a haber prórroga. ¿Cuánto tiempo es lo que no sé? Nosotros les vamos a estar avisando cuánto tiempo se les va a dar de prórroga. Pero si ustedes sigan trabajando normal, no se confíen porque puede que sea 1 o 2 días de prórroga, 3, o sea, no se sabe todavía. Examen parcial si es este sábado. Es este sábado a las 4 de la tarde. Voy a subir el anuncio hoy. Pero si es este sábado a las 4 de la tarde, como les dije, abarca teoría del análisis sintáctico, 2 métodos de 3, ya sea LL1, SLR o LR1. Cualquiera de esos 3, 2 van a entrar. 2 de 3. No sé si tienen alguna otra duda. Si no, con esto estamos quedando únicamente, ya que es la última clase, me gustaría decirles algo. Voy a subrayar unas cuestiones. Aquí. Lo que subrayé son las reducciones, ya se dieron cuenta. ¿Por qué las subrayé? Porque en las reducciones pasa el análisis semántico. Aquí, cuando yo estoy reduciendo, es donde se ejecuta el análisis semántico. ¿Y cómo se hace un análisis semántico? Análisis semántico se hace de la siguiente manera. Es un análisis semántico. Agregarle código a la gramática. Y este código se ejecuta cuando estoy haciendo una reducción. Y esto es la introducción a compiladores 2
Y esto es la introducción al análisis semántico, ¿verdad? Entonces, solamente quería mencionarles eso. ¿Por qué la importancia de estudiar análisis sintáctico? ¿Por qué la importancia de comprender la reducción? Y es por eso, porque ahí se ejecuta el análisis semántico. Y esto ya es análisis semántico. El código que aquí inserté se le conoce como definiciones dirigidas por la sintaxis. Y estos valores, este punto val que tienen acá, es un atributo sintetizado. Y eso lo miran en los primeros días de clase de compiladores 2. Por favor, se los digo, para que se animen, para que le echen ganas al último proyecto, porque esto es lo que les viene, ¿verdad? Entonces es más que todo para que se animen, para que estudien. Ya es la última recta, la recta final, y pues échenle ganas. De mi parte, pues fue un gusto estar con ustedes. Una que otra cosa ahí tal vez se salió de control, como por ejemplo las clases virtuales, ¿verdad? Pero estoy ahí a la disposición, cualquier duda. Los videos los subo, si quieren pueden verlos otra vez. Los links de los videos los publico en la plataforma oficial. Pueden verlos y cualquier duda, varios me han preguntado una que otra duda, pues les he respondido. Y sin más que agregar, si no tienen dudas, pues quedamos acá. Esta fue la clase, este fue Compiladores 1. Espero que les vaya bien. Cualquier duda me dicen. Y pues nos vemos en otra oportunidad, ¿verdad? Que tengan un buen día.